Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy especialista en medicina interna y este es mi canal enseñando medicina interna. El día de hoy toca subir un video acerca de actualidades en la medicina donde reviso algún artículo, trato de hacer un resumen, presentarles las gráficas, las tablas, los resultados más relevantes y dejarles a ustedes las conclusiones finales. El día de hoy me encontré con un artículo que nos habla sobre la disfunción microvascular coronaria, que ahorita más adelante me gustaría tomar un poco acerca de ese tema, sobre todo si tú eres un médico en formación y no sabes a qué me refiero con disfunción microvascular coronaria. Ahorita voy a hacer una pequeña mención a qué nos referimos con este concepto, que es la disfunción microvascular coronaria. Pero sobre todo lo que me llamó la atención con este artículo, aquellos médicos que ya están relacionados con el término de disfunción microvascular coronaria, ¿qué papel juega la prueba de esfuerzo? Es decir, ¿realmente la prueba de esfuerzo con electrocardiograma o electrocardiografía nos ayuda para diagnosticar este problema? ¿Qué tanta sensibilidad, qué tanta especificidad tiene este estudio? ¿Tenemos algunos otros estudios más específicos? Claro que sí, por supuesto, pero la prueba de esfuerzo, ¿qué papel juega en este tipo de pacientes? Entonces, a manera de introducción, para empezar la plática, la prueba de esfuerzo es una prueba funcional ubicua, no invasiva y de bajo costo para la evaluación de pacientes con angina de reciente inicio. Por lo general, si el paciente no tiene ninguna contraindicación para hacer este tipo de pruebas y si no tiene algún tipo de problema para poder realizar esta prueba porque amerita un esfuerzo físico, subir al paciente a la banda, entonces si no tiene ninguna contraindicación, la verdad es que es un estudio que se puede encontrar con mucha facilidad en muchos lugares y que sus costos no se elevan tanto como otro tipo de evaluaciones cardíacas. Sin embargo, durante la última década, debido a la mayor sensibilidad de otro tipo de estudios que han venido saliendo con el paso del tiempo, la resonancia magnética, la angiografía, el ecocardiograma con algún inductor de estrés, pues son mucho más específicos, aunque son un poco más costosos. Y se ha considerado sobre todo que este tipo de modalidad, esta modalidad para hacer el diagnóstico, como es la prueba de esfuerzo con electrocardiografía, nos puede dar una alta tasa de falsos positivos, es decir, estudios que salgan positivos, pero que al tratar de hacer una o al realizar una angiografía no se encuentra una enfermedad obstructiva coronaria, por lo que hoy en día se comenta que hay falsos positivos hasta el del 40% en este tipo de estudios. Y debido a estas circunstancias, este tipo de estudios o esta prueba diagnóstica, por lo menos en la Sociedad Europea de Cardiología, ya tiene una clase 2B en las últimas guías. Entonces, la verdad es que ya está en desuso este tipo de estudio, ya no se utiliza de una manera inicial en el paciente, sobre todo por, les vuelvo a repetir, estos falsos positivos tan altos que ha presentado esta prueba y que contamos con otras pruebas un poco mucho más específicas y sensibles. Sin embargo, es importante recordar que la precisión de esta prueba se ha evaluado y validado históricamente en relación con su capacidad para detectar la presencia de enfermedad coronaria obstructiva, siendo el estándar de referencia la estenosis del diámetro visor en la geografía coronaria. Es decir, si nos sale positivo, pues obviamente no es una prueba completamente diagnóstica. Obviamente, si sale positivo, se deben de realizar otro tipo de estudios y en este caso, pues la siguiente prueba, en caso de que el paciente tenga una relación positiva, pues es hacer una angiografía. Pero si en la angiografía no encontramos una obstrucción evidente, pues se considera como que la prueba de esfuerzo fue un falso positivo, ¿no? Y se descarta muy probablemente y muy seguramente que el paciente realmente tenga una cardiopatía isquémica. Sin embargo, hoy en día, ya tiene algunos años más o menos, a partir del 2017-2018, que se ha puesto en boga mucho este concepto acerca de la disfunción microvascular coronaria. Entonces, sí es importante definir a qué nos referimos con disfunción microvascular coronaria. Engloba varios mecanismos patogénicos, que ahorita más adelante me gustaría tocar solamente alguno de ellos de una manera muy rápida, que resultan en cambios no solamente estructurales, sino también funcionales de la circulación. Eh, Sobre todo de la microcirculación coronaria. Hoy en día ya juega un papel importante no solamente la macrocirculación coronaria, sino que se está dando un rol sumamente importante a la microcirculación. Y esta microcirculación va a jugar un papel muy importante, sobre todo en aquellos pacientes que pudieran ser unos falsos positivos. Eh, entonces, me gustaría un poco hablar al respecto sobre la disfunción microvascular coronaria. Esta es un sinónimo de la enfermedad cardíaca, que a menudo es sinónimo de enfermedad de las arterias coronarias. Se ha definido convencionalmente desde el punto de vista anatómico como una aterosclerosis obstructiva que afecta a las arterias coronarias epicárdicas. Es decir, se relaciona, o sea, una vez
que nos hablan sobre una enfermedad cardíaca, sobre todo isquémica, lo primero que se nos viene a la mente, pues es una enfermedad aterosclerótica que está impidiendo el flujo y que está generando, pues, todas estas alteraciones cardiovasculares que el paciente presente. Sin embargo, en la actualidad se reconoce con mucho mayor claridad que hay trastornos estructurales y funcionales que pueden afectar la circulación coronaria, y no solamente la circulación, o sea, la macrocirculación, sino también la microcirculación. Y la microcirculación va a jugar un papel súper importante en la enfermedad coronaria. Por ejemplo, en la imagen que nos ponen en la diapositiva que les estoy enseñando aquí, pues en el lado izquierdo podemos ver pues la macrocirculación coronaria, que si bien es importante, comparándola con la del lado derecho, que ya incluye la macrocirculación y la microcirculación, pues podemos ver que también juega un papel sumamente importante. Entonces, ¿a qué nos referimos que entonces con la disfunción microvascular coronaria? Es el subconjunto de trastornos que van a afectar finalmente a la microcirculación coronaria. A eso es a lo que nosotros vamos a llamar disfunción de la microcirculación coronaria. Esta es una gráfica que me gustó mucho, sobre todo porque nos ponen pues, los vasos sanguíneos para darnos una idea de cuál es el rol de cada uno de ellos. En los vasos sanos, el flujo sanguíneo coronario y la perfusión miocárdica van a estar regulados sobre todo y principalmente por las arteriolas. Las arteriolas coronarias. Estas son las que van a jugar un papel súper importante en cuanto a su funcionalidad, en cuanto si el corazón necesita un mayor flujo sanguíneo, necesita menor cantidad de flujo sanguíneo, pues hay una vasodilatación de esto, sobre todo porque la presión que manejan este tipo de arteriolas coronarias es muy importante. Entonces ellos van a jugar un papel súper importante en el flujo sanguíneo coronario. Entonces, en la disfunción microvascular coronaria hay una atenuación en el flujo sanguíneo como resultado del estrés, y si es lo suficientemente grave como para provocar un desajuste entre la oferta y la demanda, entonces en este tipo de pacientes sí va a generar una isquemia miocárdica, ya sea subclínica o clínica. Entonces, como podemos ver, la microcirculación juega un papel sumamente importante. También es otra tabla que nos ponen en el artículo que les estoy poniendo en la diapositiva, en la parte de abajo. Si lo pueden leer, es gratuito, lo pueden descargar de manera gratuita. Es del 2018, pero hace una revisión sobre la fisiopatología, el cuadro clínico y nos habla sobre este tipo de enfermedad, sobre este tipo de disfunción miocárdica. Creo que es una explicación bastante detallada, completa y con estas gráficas que nos ejemplifican muy bien qué es lo que está sucediendo en este tipo de pacientes. Entonces, existe amplia evidencia de que la disfunción endotelial en los vasos coronarios de resistencia, pues es un contribuyente importante de esta disfunción miocárdica coronaria. Entonces, lo que comúnmente conocemos en la parte de arriba, cuando el paciente tiene una aterosclerosis focal en alguna de la macrocirculación, pues va a provocar ciertas alteraciones en cuanto a su estructura, un incremento en la capa íntima de estos vasos sanguíneos, un incremento en las células musculares lisas, en cuanto a se hacen más grandes y hay una mucho mayor proliferación, lo que va a provocar una fibrosis perivascular, y esto va a llevar a que hay una menor densidad capilar, que hay un menor diámetro capilar y una obstrucción capilar. Pero no solamente a manera estructural va a haber una alteración en estos pacientes con una disfunción de la microcirculación coronaria, sino que también va a haber una alteración en su función. Los pacientes, debido a los efectos que generan los factores de riesgo, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión, la obesidad, no solamente van a afectar que se provoque una placa de ateroma, sino que van a tener alteraciones propiamente en su función. El paciente no va a poder tener una vasodilatación adecuada en esta microcirculación, lo que va a provocar una vasoconstricción, una incapacidad para que tenga una vasodilatación adecuada a esta microcirculación y finalmente pues una disminución del flujo sanguíneo coronario. Entonces, hay muchas alteraciones y obviamente pues con una angiografía no vamos a ver las alteraciones en la función, sino más que nada en la estructura, que eso también es bastante importante de tomar en cuenta y pues por eso se empezó a investigar sobre este tipo de disfunción de la microcirculación coronaria. Es un concepto bastante interesante y eso es lo que nos proponen los autores en este artículo. ¿Qué papel juega en estos pacientes las pruebas de fuerzas electrocardiográficas? ¿Realmente estos falsos positivos tan importantes que se presentan en esta prueba son realmente falsos positivos? Entonces, el artículo se publicó en la revista American College of Cardiology del 2024, enero del 2024, y se denominó
replanteamiento de los resultados falsos positivos en las pruebas de esfuerzo electrocardiográficas mediante la evaluación de la función microvascular coronaria. Los autores evaluaron a 102 pacientes con una media de 60 años que tenían angina sin enfermedad coronaria obstructiva. Es decir, que ya se había evidenciado que el paciente no tenía una enfermedad coronaria obstructiva, pero fueron sometidos a esta prueba de esfuerzo electrocardiográfica, así como una evaluación invasiva con infusión de acetilcolina y adenosina para la disfunción microvascular coronaria, que también puede causar isquemia. Es decir, para que los autores pudieran definir que el paciente realmente tenía una disfunción microvascular coronaria, se realizaron estas pruebas, estas infusiones con acetilcolina y adenosina, porque estos dos agentes tienen un efecto sobre la microcirculación y entonces con ese tipo de prueba podemos o se podían dar cuenta si realmente el paciente estaba teniendo una disfunción microvascular coronaria. En cuanto a la metodología, entonces los pacientes con ANOCA, que son las siglas en inglés, pero significa es una angina con arterias coronarias no obstructivas, se sometieron a una evaluación fisiológica coronaria invasiva utilizando adenosina y acetilcolina. Entonces, a todos se les realizó esta prueba para ver si la microcirculación realmente estaba afectada. Entonces, la disfunción se definió como una función deteriorada dependiente y o independiente del endotelio. La prueba de esfuerzo, el protocolo que se llevó a cabo fue el protocolo estándar de Bruce con cinta rodante, con isquemia definida como la aparición de una depresión del segmento ST igual o mayor a 0.1 milivolts a 80 milisegundos del punto J en el electrocardiograma, y el estudio tiene una potencia para detectar una especificidad por arriba del 91%. ¿Cuáles fueron los resultados del estudio? Aquí viene lo interesante. Todos aquellos pacientes que salieron con isquemia en la prueba de esfuerzo, es decir, que nos dieron una positividad para la isquemia, se les llevó a cabo esta prueba invasiva con acetilcolina y adenosina y todos los 32 pacientes que salieron positivos en la prueba de esfuerzo tuvieron alteración en la microcirculación. Todos, el 100%. En cambio, aquellos pacientes que salieron negativos en la prueba de esfuerzo, 46 pacientes, es decir, el 66%, al hacerles la prueba invasiva de adenosina y acetilcolina, tenían alteración en la microcirculación, tenían una disfunción de la microcirculación coronaria. ¿Esto qué significa? Si nosotros tenemos un paciente que le realizamos una prueba de esfuerzo con electrocardiograma y sale positiva, es prácticamente seguro que el paciente tiene un problema o tiene una disfunción de la microcirculación coronaria. En cambio, si sale negativo, no podemos descartar este problema, no podemos descartar que el paciente que realmente no tenga una disfunción microvascular coronaria. Entonces, es muy importante para diagnosticarla, pero no para descartarla. Eso es bastante importante comentarlo. Entonces, lo que podemos llegar a la conclusión de que la isquemia durante la prueba de esfuerzo fue 100% específica. Es decir, si nos sale positivo, o sea, tiene una especificidad muy alta para la enfermedad coronaria obstructiva. Y lo que nos ponen, esta figura nos la ponen en el artículo, me pareció bastante interesante porque antes entonces se pensaba que realizar una prueba de estrés con electrocardiograma y salir positivo, pero al realizar un estudio como una angiografía y no se encontraba una obstrucción evidente, se llegaba a la conclusión final de que la tasa de falsos positivos era hasta del 40% con este tipo de estudio. Sin embargo, hoy en día con estos estudios se está cambiando ese paradigma y se está comentando que si el paciente sale positivo con una prueba de estrés, es altamente probable que el paciente tenga una alteración en la microcirculación. Entonces, es sobre todo porque es altamente específica, como ya lo estamos viendo con medio de este tipo de estudios. ¿Cuáles fueron las conclusiones de los autores? ¿Qué es lo que nos dicen después de estos resultados que nos proporcionaron? En pacientes con ANOCA, que es la angina sin arterias coronarias obstructivas, la isquemia en la prueba de esfuerzo electrocardiográfica fue altamente específica de un sustrato isquémico subyacente. Estos hallazgos desafían la creencia tradicional de que este estudio tiene una alta tasa de falsos positivos. Entonces, a manera de opinión personal, pues la verdad es que este estudio pues, arroja nueva luz sobre este problema de antaño, que este tipo de estudios se estaban quedando ya en el olvido, ya se estaban pasando una segunda línea, no se estaba tomando tanto en cuenta, sobre todo por esta creencia de la elevada tasa de falsos positivos, sobre todo en las mujeres, ¿no? Entonces, tenemos que pensarlo dos veces ya hoy en día, ¿no? A lo mejor no nos va a dar una positividad para una enfermedad macrovascular, pero sí una enfermedad microvascular. Entonces, sí es importante que tomamos en cuenta estos resultados. Por lo tanto, si algún paciente me llega
con sintomatología sugerente de una enfermedad coronaria, pero tiene una prueba de esfuerzo negativa, pues bueno, no podemos descartar que el paciente realmente no tenga una cardiopatía isquémica. Tenemos que pensar en este tipo de pacientes, en este grupo de pacientes que tienen sintomatología, que tienen factores de riesgo, pero que tienen una prueba de esfuerzo y que tienen una prueba de esfuerzo positiva, pero una angiografía negativa, por ejemplo, no podemos descartar que tenga una enfermedad coronaria. Tenemos que pensar en esta clase de pacientes en una disfunción microvascular coronaria. Digo, todavía faltan muchos estudios, todavía falta mucha investigación al respecto, pero me parece que es bastante interesante, me parece que nos puede ayudar para hacer el diagnóstico en esta clase de pacientes, que las angiografías salen negativas, tomar en cuenta y tomar cartas en el asunto si la prueba de esfuerzo salió positivo. Me pareció bastante interesante. Más adelante haré una revisión, una plática tipo clase con revisión bibliográfica sobre los artículos, sobre todo los artículos de este tipo de problema de la disfunción microvascular coronaria, porque me parece un tema bastante interesante. Es un tema que durante muchos años quizá pasamos por alto de la microcirculación coronaria, quizá no se le dio tanto peso, pero hoy en día se está viendo que realmente es un problema que puede generar isquemia en los pacientes y quizá no la detectemos a tiempo. Entonces, bastante interesante, me parece que es un aporte bastante adecuado en la actualización médica. Espero que les haya gustado, espero que sí sea de su agrado. Si no me sigan, síganme. Muchas gracias a todos aquellos que siguen mi canal, que les dan like, que me dejan un comentario. La verdad es que hacen la diferencia. Me ayuda a llegarle a muchas más personas y me estimula a seguir haciendo esta clase de videos, sobre todo para tratar de ayudar en el aprendizaje y en la actualización de todos aquellos médicos que me ven. Que tengan un bonito día y una excelente, excelente semana.